Bueno, empezamos la clase número 7. La última vez habíamos demostrado que toda función continua es integrable. Y habíamos mencionado que ese teorema no era una condición necesaria y suficiente. Y el contraejemplo fue la función discontinua en un punto que habíamos visto en uno de los ejemplos anteriores, que era integrable pero no era continua. Entonces toda función continua es integrable en un compacto, pero no toda función integrable es continua, como nos hizo ver ese contraejemplo. Bueno, entonces voy a cerrar esto y voy a abrir uno nuevo. Bueno, voy a antes, lo que vamos a demostrar ahora es que toda función monótona es, ya sea creciente o decreciente, es integrable automáticamente. Pero antes de hacer esa demostración voy a demostrar un teorema que se me pasó hacer cuando vimos, bueno, que de hecho lo mencioné en los ejemplos, cuando les hablaba del límite, para ver que la función era integrable o no. Pero eso lo voy a hacer ahora porque lo vamos a ocupar después. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Primero vamos a ver una definición. Entonces, vamos a continuar, digamos, con lo que teníamos antes. Déjenme ver otra vez porque no me acuerdo de la numeración que llevábamos. En la nueva 1.4 solo vimos un teorema. Ok. Ok, entonces vamos a abrir esto. Entonces vamos a dar la siguiente definición. 1.4.1. Entonces vamos a definir lo que es una oscilación. La oscilación de una función acotada f sobre, en general vamos a decir, sobre un conjunto A que no sea vacío, subconjunto de los reales, es definida de la siguiente manera como, osc sobre A, por oscilación, de f va a ser definido como la diferencia entre el supremo de f en el conjunto A menos el ínfimo de la función f en el conjunto A. Ahora, geométricamente, ¿qué significa esto? Pues son cosas que ya hemos entendido de buena manera porque son bastante intuitivas. Entonces, si tenemos la función f definida en el conjunto A, en este caso el conjunto A es el conjunto cerrado AB, entonces voy a poner aquí, en el contexto de integración, esto es en general, pero en el contexto de la integración diríamos que si f es acotada y está definida en el compacto AB, es una función real definida en el compacto AB, y damos una partición como la que hemos estado dando en todos estos ejemplos, una partición x0 hasta xn, una partición de ese conjunto AB. Entonces vamos a ver qué son las sumas, la diferencia de las sumas superiores con las inferiores, que es lo que nos da el criterio de Cauchy, ¿recuerdan?
Entonces, las sumas superiores menos las sumas inferiores es por definición, las sumas superiores es la suma desigual a 1 hasta n de los mi's grandes por delta xi menos, y las sumas inferiores es la suma desigual a 1 hasta n de los mi's por delta xi, donde este mi es el supremo. Voy a ponerlo aquí explícitamente. Entonces esto va a ser la suma desigual a 1 hasta n de mi grande, pero mi grande es el supremo de la función f, y voy a ponerla aquí en el intervalo i, menos mi chiquita, que es el ínfimo de la función f en el intervalo xi por delta xi. Ahora, ¿qué es este i mayúscula y chiquita? Pues solamente he definido como uno de los intervalos de la partición el xi menos 1, xi. Entonces esta partición, pues x0 es igual a yo tengo x1, etcétera. Aquí tengo el xi menos 1, y aquí tengo el xi más 1, etcétera, hasta xn. Entonces este i pues es uno de estos intervalitos. Entonces estamos sumando sobre todos esos subintervalos en los que la partición divide al intervalo original. Y ahora esto, si se acuerdan, si doy una partición, pues lo que me daba eran las áreas de los rectángulos. Entonces en este intervalo tengo, la función tiene un ínfimo, que en este caso, como es continua, sería el mínimo, y también tiene un supremo. Entonces esto que estamos definiendo ahora como la oscilación no es más que la diferencia entre las áreas, el área roja, que tiene el máximo, menos el área amarilla. Entonces las oscilaciones van a venir a ser esto de aquí. Obviamente para cada subintervalo voy a tener esa serie de, ya no los quiero pintar, pero vamos a tener esa serie de rectangulitos. Ahora, a ver, voy a poner otro. Por si acaso, y nada más espero que esto no se me vaya a trabar y no se me grabe, porque si de por sí se me complica estar grabando esto, hacerlo dos veces es peor. Pues ahí hay uno y aquí se ve muy pequeñito. Máximo, bueno, algo así. Entonces esas oscilaciones, digamos, esas sumas son las sumas de todas estas áreas chiquitas. Entonces hemos aprendido que la función es integrable si esta diferencia se puede hacer menor que epsilon. Bueno, aquí me faltó poner que esto es igual a la suma desigual a 1 hasta n de esto que hemos definido aquí como las oscilaciones sobre los intervalos i por delta xi, es decir, la suma de todas esas áreas, aunque realmente no estamos diciendo que es el área, pero sabemos que lo es. Entonces la función es integrable si esta diferencia es tan pequeña como queremos, es decir, según el criterio de Riemann, si esto es menor que un epsilon. Entonces, en el caso de que la función sea continua, podemos encontrar una partición, pero ¿se acuerdan que esto se debía de cumplir? O sea, el criterio de Cauchy lo que me dice es que esto se debe de cumplir para alguna partición, es decir, para todo epsilon mayor que 0 existe una partición de AB, tal que yo puedo hacer estas sumas, tal que, o sea, en otras palabras lo que dice es que puedo hacer la partición lo suficientemente fina o refinada, de manera que la oscilación, que es la suma de todas estas áreas, se pueda hacer tan pequeña como queramos. Ahora, por supuesto que tenemos el caso en el que teníamos una función discontinua en un punto. Por ejemplo, esta
que en todo esto es continuo, pero es descontinuo aquí. Entonces, en este caso, lo que diríamos es, en general, que la función es, o sea, si podemos encontrar una partición suficientemente refinada, tal que la oscilación de f en la mayoría de los intervalos es lo suficientemente pequeña o arbitrariamente pequeña, y la suma de las longitudes de los intervalos restantes, o sea, en este caso, en esta parte donde es continua, las oscilaciones de hecho son cero. Son tan pequeñas como arbitrariamente pequeñas, tanto que son cero, pero en este intervalito no. Ahora, pero hemos aprendido que si la suma de esa longitud, o sea, si tuviera otro punto de discontinuidad por acá, tendría dos. Si la suma de estas longitudes se puede hacer arbitrariamente pequeña, que es lo que vimos, que era como sumar una línea nada más, y las líneas no tienen área. Entonces, este intervalo lo puedo hacer lo suficientemente pequeño, tal que esa discontinuidad no afecte al área que tiene de la región que estoy calculando. Entonces, la longitud de ese intervalo se puede hacer tan pequeña como se quiera. Entonces, podemos decir que una función es Riemann integrable si oscila por una cantidad arbitrariamente pequeña, excepto en una cantidad finita de intervalos cuya longitud total es arbitrariamente pequeña. Entonces, eso es lo que podemos concluir hasta ahora de todo lo que hemos aprendido. Vamos a ponerlo aquí. Podemos decir lo que dije, ¿no? Que una función es Riemann. Bueno, de hecho no hemos dicho que era, porque no hemos demostrado que las sumas de Riemann sean equivalentes, pues digamos, vamos a ver que es lo mismo, es Darboux integrable si oscila por una cantidad arbitrariamente pequeña que dije, excepto en una colección finita, hasta ahorita es lo que sabemos, una colección finita de intervalos cuya longitud es arbitrariamente pequeña. Ahora, ¿qué pasa si esa colección no es finita y tiene una cantidad más grande de discontinuidades? Bueno, eso es lo que vamos a ver en las clases cuando terminemos, digamos, en las clases de la semana, que vendrían a ser las clases de la semana 4. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es demostrar un par de teoremas. Entonces vamos a poner teorema 1.5. A ver qué hago primero. Iba a demostrar algo sobre las oscilaciones, pero bueno, antes voy a dar otra definición mejor, que no he dado y que debía haber dado al principio, pero no importa. Definición 1.4.2. Lo que vamos a definir la norma de una partición. Entonces, la norma de una partición es el máximo de los subintervalos resultantes de la partición. Resultantes de la partición. O sea, en otras palabras, si tenemos una
partición de AB, donde esta partición es x0, x1 hasta xn, y justo cuando hacemos la partición, entonces esa partición genera subintervalos xy igual a xy menos 1, xy, es decir, en y que pertenece a los naturales, digamos, más bien desde 1 hasta n. Entonces, ¿qué tendría? Tendría el intervalo I1, que es el x0 a x1, luego tendría el I2, que es cuando I vale 2, que sería x1, x2, y el IN, que sería IN menos 1, xn. Entonces, lo que tengo esto, tengo el AB, y aquí genero el x1, entonces este intervalito sería el I1, luego x2, este sería el intervalo I2, etcétera, luego xn menos 1 y este es xn, entonces tengo el intervalo IN. Entonces la norma de la partición sería, la vamos a denotar así, como norma, como en geometría analítica, y eso va a ser el máximo de... Y bueno, aquí le iba a poner IN, pero digamos sí que pertenece a 1 hasta n, de los subintervalos I. O sea, el máximo sobre I de los xy menos 1, xy. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que por ejemplo, si yo tengo el intervalo, 0,1, por ejemplo, y doy una partición que sea 0, 1/3, 2/3, 1. Bueno, ahí la dividí en partes iguales, vamos a decir, uno que no sea así. Vamos a poner aquí subintervalo 0, 1. No sé, por ejemplo, 1/2, 1/3 y 4/5, por ejemplo. Entonces mis intervalos serían I1 igual a 0, 1/3, I2 sería 1/3, 1/2, I3 sería 1/2, 4/5, y 1/4 sería 4/5, 1. Entonces la longitud del intervalo I1 pues es 1/3, la longitud del intervalo I2 sería 1/2 menos 1/3, que es 1/6. Sí, 3 menos 2, 1, 1/6. Luego la longitud del intervalo I3 sería 4/5 menos 1/2, sería 8/3. Y la longitud de I4, que sería 1 menos 4/5, que sería 1/5. Entonces, ¿cuál es el máximo aquí? ¿Quién es el más grande? Sería, entonces, la norma de P sería el máximo de todos estos. Ah, perdón, no de las longitudes. Bueno, sí, o sea, con las longitudes sé quién es el más grande. Vamos a decirlo así. Entonces la longitud sería 1/3, 10/3, 0, 0.3. Ah, pues sería, ya sea este o este, pues vamos a decir que es el 0, 1/3, que es el más grande, digamos. O el 3 sobre 10. .3. Y este es no, sí, es perdón.
Este sería el máximo. Entonces, esta es la norma de la partición. Y si la partición tiene una subdivisión igual en todos, pues la norma es justamente cualquiera de esos intervalos. Muy bien. Entonces, ahora sí lo que quiero es demostrar algún teorema que vamos a usar después. Más adelante. Entonces, déjenme... ¿Qué era lo que iba a hacer? Que se me olvidó. Sí, ya. A ver, entonces solamente hemos hecho un teorema aquí. Entonces vamos a ver. Siguiente teorema. 1.4.2, que sería el segundo de esta sección. Vamos a... Supongamos que... Bueno, más bien vamos a ponerle sean f y g, dos funciones que van de a b a los reales, acotadas, y g integrable. Entonces, si existe un número real c mayor o igual que 0 tal que las oscilaciones sobre el intervalo AB, sobre el intervalo AB que le voy a llamar I de f, es menor o igual que c por las oscilaciones de la función g en ese intervalo, para, bueno, no es este, más bien es para todo I contenido en AB, o sea, para todo su intervalo del intervalo mayor. Entonces, f es integrable. En I. Eso es lo que tenemos. Ok, entonces, demostración. Vamos a, bueno, antes de la demostración voy a hacer un gráfico para ver qué significa esto. Entonces tenemos el intervalo AB y dos funciones acotadas. Entonces y g integrable. Entonces voy a poner una función continua que sea la g. Vamos a ponerla así. Este sería g. Y voy a poner una función acotada, aunque ya sabemos que es integrable también, que sea con una discontinuidad. Entonces vamos a ponerla así. Algo así. Que esta sea la función f. Y por acá tiene el puntito. Entonces f es acotada y g también. Ambas son funciones acotadas. Entonces lo que dice el teorema es que si g es integrable, eso quiere decir que aquí, como g es continua en el caso que estoy tomando en particular para hacer el diagrama, entonces tendríamos que, voy a ponerlo más para acá, que existe una partición tal que las oscilaciones se pueden hacer tan pequeñas como se quiera. Este es el I. Entonces, para las oscilaciones agarro el mínimo y luego agarro el máximo en ese intervalo. Y entonces tengo las oscilaciones de G aquí. Entonces lo que dice eso es que las oscilaciones de F, ¿cuáles serían las oscilaciones de F? Pues en ese mismo intervalo, tendría que el mínimo estaría aquí, o el ínfimo,
pero el supremo, voy a ponerlo con blanco, pero el supremo estaría hasta acá arriba. Entonces, las oscilaciones de la f en este intervalo vendrían a ser todo esto. Entonces, lo que dice el teorema es que si existe una c mayor o igual que 0, bueno, aquí puse c mayúscula, no vayan a pensar que es una c distinta. Lo que dice el teorema es que si existe una c tal que las oscilaciones de f, es decir, esta área de f, es menor o igual que c veces las oscilaciones de g, es decir, un número c multiplicado por esta área, entonces la función es integrable. Y aquí vimos que sí, o sea, podemos encontrar un número tal que esta área verde multiplicada se haga mucho más grande, no sé, que el área blanca de f. Aquí estoy exagerando mucho porque bastaría con tomar algo por aquí. Y entonces, evidentemente ese número c existe, de manera que esta área multiplicada por ese c es más grande que esta área de aquí. Y entonces la función es integrable en i, cosa que ya sabíamos, porque ya hicimos el ejemplo y demostramos que esa función con esa discontinuidad es integrable. Entonces, esa cosa obvia que está aquí es lo que dice el teorema 1.42. Entonces vamos a demostrarlo. Entonces vamos a decir CAP una partición del intervalo AB. Entonces, para demostrar que es integrable, tenemos que encontrar las sumas superiores de f para alguna partición P que esta diferencia sea menor que épsilon, ¿cierto? Y para eso tenemos que usar el hecho de que G es integrable. Entonces, esto por definición es la suma desde igual a 1 hasta n de los MI grandes por delta xi menos la suma desde igual a 1 hasta n de los MI chiquitos por la delta xi. Entonces, pero este es el supremo y este es el ínfimo de la función en cada subintervalo. Entonces esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n. Voy a ponerlo aquí así, mi menos mi chiquita delta xi. Y entonces esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n del supremo sobre cada intervalo i de la función f menos el ínfimo de la función f en cada subintervalo i por delta xi. Y esto son las oscilaciones. Entonces esto es la suma desde igual a 1 hasta n de las oscilaciones de f en i delta xi. Pero por hipótesis, si existe c tal que cumple esto, entonces si existe c mayor o igual que 0 tal que cumple la hipótesis, o sea, si pasa esto es menor o igual que c por las oscilaciones de g sobre i. Ahora, como g es integrable, entonces podemos agarrar el épsilon sobre c, digamos. Entonces esto, perdón, aquí me equivoqué, espérenme. Entonces, sobre cada intervalo, esto es menor o igual que esto. Entonces, esto es menor o igual que la suma sobre igual a 1 hasta n sobre c por las oscilaciones de g sobre i. Y esto es igual a c por la suma desde igual a 1 hasta n de las oscilaciones de g sobre cada subintervalo. Y ahora esto, de manera análoga, pues esto es las sumas superiores. O sea, esto es las sumas superiores de g en p menos las sumas inferiores de g en p, pero la función g es integrable. Entonces tomamos que esto es menor que un épsilon entre c y esto es igual a épsilon. Entonces, por lo tanto, esta diferencia es menor que épsilon para esa partición p. Entonces, por lo tanto, por el teorema 1.4. No es cierto. Era el teorema que 1.3. No me acuerdo.
Era el teorema 1.3.1. Entonces, por el teorema 1.3.1, que es el criterio de Riemann, f es integrable. Ah, perdón, aquí no. El teorema 1.3.1, f es integrable en I. Entonces tenemos este resultado importante que nos va a ayudar a hacer algunas demostraciones más adelante. Ahora, es otra cosa que quiero demostrar, pero sí, ok. Lo que les había mencionado la otra vez. Entonces vamos a ver teorema. Sería 1.4.3. Formalizar lo que había dicho en los ejemplos de la x, de la x cuadrada, que donde calculamos las sumas y vimos que la función era integrable. Entonces vamos a decir que una función acotada f que va de AB a los reales es Darboux integrable o simplemente integrable si y solo si existe una sucesión de particiones P, N, de particiones de AB, tales que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas superiores de f en Pn menos las sumas inferiores de f en Pn es igual a 0. Y en ese caso tenemos que la integral de AB de f es igual al límite cuando n infinito de las sumas superiores de fPn, que es lo que usamos en esos ejemplos. Entonces, si no se acuerdan bien, vayan y véanlo otra vez. También no puedo estar repitiendo lo mismo cada vez que estemos y no vamos a avanzar nada, pero eso lo mencioné allá. Les dije que quizá Arturo lo veía, pero creo que no ha puesto nada, entonces pues creo que es conveniente que lo hagamos ahora. Entonces, vamos a supongamos que f es integrable. Entonces, por el teorema 1.3.1, que es el criterio de Riemann, tenemos que para todo n en los naturales existe una partición Pn, partición del intervalo AB, tal que cero es mayor o igual que la suma superior de f en esa partición menos las sumas inferiores de f en esa partición, y esto lo hacemos menor que 1 en Tn, y esto acuérdense que es por la propiedad arquimediana, que es menor que epsilon, pero siempre pueden contar un n tal que, etcétera. Entonces, si n tiende a infinito, claramente se ve aquí. Si n tiende a infinito, entonces esta diferencia por el teorema del sándwich, o sea, si n tiende a infinito, entonces por el teorema del sándwich de límites en cálculo, el límite cuando n tiende a infinito de 0, pues es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 en Tn, y eso es igual a 0. Esto ya lo demostraron en cálculo 1, entonces no hay que demostrarlo, ya es un resultado que saben. Entonces el límite de esta función aquí en medio también tiene que ser 0 por ese teorema. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de S arriba de fPn menos S abajo de fPn
es igual a cero. Entonces con eso ya demostramos la ida. Ahora el regreso, vamos a supongamos que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas superiores de fpn menos las sumas inferiores de fpn es igual a cero. Y además también que el límite cuando n tiende a infinito de S arriba de fpn es igual al límite cuando n tiende a infinito de S abajo de fpn, y eso es igual a la integral de AB de f. Ok, entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que, dada una epsilon mayor que 0, existe un n en los naturales tal que S arriba de fpn, porque esto es, la diferencia es 0, entonces eso significa que la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Entonces, todo esto es de cálculo 1. Entonces esto es menor que epsilon. Y entonces por el teorema 1.3.1 otra vez, f es integrable y el supremo de las sumas inferiores de fpn va a ser igual al ínfimo, perdón, de las sumas inferiores, va a ser igual al ínfimo de las sumas superiores de fpn. Y ahora, pero ya sabemos de las clases anteriores, ya sabemos que el ínfimo de las sumas superiores, o sea, eso es por definición de sumas superiores realmente, de P, de cualquier partición, digamos, es menor o igual, o sea, está acotado por este de aquí, porque por definición, y de ínfimo y supremo, y las sumas inferiores de F en Pn es menor o igual que el supremo de las sumas inferiores de fp. Entonces, si tomamos la diferencia, esto queda 0 es menor o igual que las sumas superiores de fpn menos el ínfimo de las sumas superiores de fp, perdón, y esto es igual a las sumas superiores de fpn. Como f es integrable, entonces estos son iguales, esto va a ser menos el supremo de las sumas inferiores de fp. Pero esto es menor o igual que las sumas superiores de fpn menos, por esto que tenemos aquí, menos las sumas inferiores de fpn. Y entonces, de nueva cuenta, como por el teorema del sándwich, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas superiores de fpn menos, o sea que ese límite va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de las sumas superiores de fpn menos el límite cuando n tiende a infinito de las sumas superiores de fpn menos las sumas inferiores de fpn, y eso justamente es igual a la integral de AB en f por hipótesis que tenemos aquí. Sí, o sea, bueno, aquí si quieren me salté una cosa que a lo mejor, o sea, aquí lo que tengo es que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas superiores, que es esto que está aquí, pues, o sea, ya para qué lo pongo,
O sea, esto y esto, acuérdense que es aquí, sí, mejor lo pongo aquí. Es que se supone que ya vieron lo anterior, entonces deberían de ya tener claro esto. Este integral es el supremo, acuérdense. Las sumas inferiores de FP. O también es el ínfimo de las sumas superiores de FP, por definición. Y entonces de ahí y del teorema de Sandwich tenemos esta conclusión de aquí. Y con eso hemos demostrado el teorema. O sea, que se cumple esta igualdad de aquí. Ok, entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo para que quede claro qué es lo que hicimos antes en los ejercicios del cuadrado. Entonces, ejemplo de cómo usar este teorema, que ya lo pueden utilizar para cuando hagan la tarea, digamos. Entonces, si tenemos f de x igual a x cuadrada como antes, aquí me voy a ir un poco rápido. Y ahora en vez del intervalo 0b lo voy a hacer en el 0, 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una función creciente de 0 a 1. Este es f de x. Entonces damos una partición del intervalo 0, 1, tal que todos sean intervalos iguales. De longitud 1 entre n. Entonces, eso significa que el xy va a ser igual a i sobre n para n en los naturales. Y entonces los intervalos van a ser i igual a xy menos 1, xy, que va a ser i menos 1 sobre n, i sobre n. Entonces la longitud de los intervalos, que es xy menos 1, va a ser igual a i sobre n menos i menos 1 sobre n. Esto nos va a dar 1 sobre n. Y además sabemos que, porque es lo que usamos aquella vez, que la suma desde i igual a 1 hasta n de i cuadrada es un sexto por n por n más 1, por 2n más 1 creo, me parece. Y entonces como la función es creciente, el mínimo va a ser, digamos aquí tengo el xy menos 1, aquí tengo el xy. Entonces como es creciente, el mínimo se da en xy menos 1, que en este caso es xy menos 1 al cuadrado, que sería i sobre n al cuadrado, i cuadrada sobre n. Y el máximo se da en xy, que sería xy al cuadrado, y esto sería i sobre n. Ah, aquí me equivoqué. Aquí es xy menos 1, entonces queda i menos 1 sobre n al cuadrado, que es i menos 1 al cuadrado sobre n cuadrado, y este nos da i cuadrado sobre n al cuadrado. Entonces, pues nada más calculamos las sumas superiores o inferiores. A ver, vamos a calcular las sumas superiores de fpn. Entonces la suma es igual a 1 hasta n de mi grande por delta xy. Pero ya calculamos delta xy es 1 entre n, entonces eso sale. Pues la suma es igual a 1 hasta n y mi es i cuadrada entre n cuadrada. Entonces nos da 1 entre n al cubo por la suma es igual a 1 hasta n de i cuadrado. Y esta suma es esto que está aquí. Entonces nos queda un n sobre n al cúbica 6 por n más 1 por 2n más 1. Aquí esta n cancela una de aquí y una de aquí, nos quedan dos, entonces es un sexto y una de aquí la meto acá, la voy a poner así y la otra la meto acá. Eso porque tenemos que calcular el límite. Entonces esto es igual a un sexto por 1 más 1 entre n por 2 más 1 entre n. Ok, entonces calculamos el límite
cuando n tiende a infinito de esta suma, que va a ser el límite cuando n tiende a infinito de 1/6, 1 más 1 entre n, por 2 más 1 entre n. Entonces todo lo que tiene 1 entre n se va a ir y nada más nos va a quedar 2/6. Y esto es igual a 1/3. Ok, si hacemos las sumas inferiores, esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de los mi's del xy, y eso ya vimos que es 1 entre n, y el mi es 1 menos c al cuadrado entre n cuadrado, entonces me queda un cuadrado, un cubo aquí, entonces es i menos 1 al cuadrado. Hacemos j igual a i menos 1, entonces si i es igual a 1, j va a 0, y si es igual a n, j va a n menos 1. Entonces esto es 1 entre n al cubo por la suma desde j igual a 0 hasta n menos 1 de j al cuadrado, pero j0 me da 0, entonces me queda 1 entre n al cubo por la suma desde j igual a 1 hasta n menos 1, j cuadrado, y esto es 1 entre n al cubo por j cuadrado, donde está la suma aquí, entonces me queda 1/6 n menos 1 por n por 2 por n menos 1, 2n más, o sea, 2 por n menos 1 más 2, nos queda 2n menos 2 más 2, 2n. Si es que lo estoy haciendo bien, no. Más 1, perdón. 2n menos 1. 2n menos 1. Entonces igual esta n cancela 1 de acá, nos queda 1/6 n menos 1 sobre n por 2n menos 1 sobre n. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de ese abajo de fn es igual a el límite cuando n tiende a infinito de 1/6 1 menos 1 entre n por 2 menos 1 entre n. Entonces esto es igual a 2/6, que es igual a 1/3. Entonces tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de ese arriba de fpn menos ese abajo de fpn es igual al límite cuando n tiende a infinito, perdón, eso ya lo calculamos, es 1/3 menos 1/3 es igual a 0, y entonces por el teorema 1.4.3, f es integrable en 0,1. ¿Y cuál es la integral? Pues el teorema también ya me dice que es el límite de esa cosa, entonces, y la integral de 0 a 1 de f es igual al límite cuando n tiende a infinito de cualquiera de esas sumas, que es igual a 1/3. Ya tenemos ese ejemplo completo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a demostrar que toda función que es monótona es Riemann integrable. Entonces vamos a tener el teorema. Bueno, y para eso voy a usar unas cosas que son propiedades de los ínfimos y los supremos. Entonces, o no voy a usar nada de eso. No sé, creo que no. ¿O sí? Bueno, ahorita sí veo. Entonces va a ser el teorema 1.4.4. 1.4.4. Si f que va de a b a los reales es monótona. Bueno, antes voy a definirles qué es, que a lo mejor no se acuerdan. Que una función sea, ¿cómo se borra esto?
que una función sea monótona. Y ahora, ¿por qué no quiere pintar? Ah, ya. Pintar, bueno, moverse más bien. Sí, primero entonces vamos a definir eso. Definición. Viene a ser la definición 1.4.3. Entonces, una función f definida en un compacto ABAR es creciente, es creciente o decreciente. Sí, solo sí. X1 es menor que X2 implica que f de X1 sea menor que f de X2. Y análogamente, si X1 es menor que X2, si f de X2 es... No, sí, bueno, si f de X1, que sería el contrario de esto, la negación, es mayor o igual que f de X2. Ahora decimos que, en general decimos que la función es monótona. Ya sea creciente o decreciente. Entonces eso pues simplemente es lo que hemos usado hasta ahora. O sea, que sea monótona significa que siempre va a ir hacia arriba, aunque pueden haber algunos momentos en los que se mantenga. O sea, digamos, tengo esta función así, y luego puede ser que aquí sea constante, pero siempre va a subir. Entonces, esta función es creciente. Entonces, siempre si x1 es menor que x2, entonces f de x1, perdón, aquí me faltó el igual. Si no es la negación, perdón, es el inverso. Entonces, f de x1 siempre va a ser menor, en este caso menor, que x2, o igual si x1 estuviera aquí. Entonces f de x1 es lo mismo que f de x2, pues entonces la función sigue siendo creciente. Y lo mismo para decreciente. Ahora, si este igual no está, o sea, si digo que f de x1 es menor que f de x2, entonces digo que la función es estrictamente creciente o decreciente, como le quieran decir. Entonces, ¿cuánto queda aquí? 7 minutos. Bueno, pues sí, se supone que es de 1 hora, ¿no? Entonces vamos a poner el teorema, ahora sí. Teorema 1.4.3. No, punto 3 no, porque ya hice otros aquí que metí. Punto 4. Entonces, si f es una función definida en el compacto AB, es monótona en general. Pues que sea monótona quiere decir que es creciente o decreciente. Creciente o decreciente. Entonces, f es Riemann, es Darboux integrable. En AB. Entonces con esto ya tendríamos, todas las funciones continuas son integrables y ahora todas las funciones monótonas, no importa cómo sean, siempre y cuando sea monótona, va a ser integrable en AB. Es un buen resultado que no va a ser complicado de demostrar con lo que ya tenemos hasta ahorita. Entonces vamos a dar la demostración.
Entonces vamos a usar el que demostramos anteriormente. Por eso también lo tuve que hacer, porque lo voy a usar para este de aquí, para hacer más fáciles las cosas. Ustedes pueden checar el Sagan o no me acuerdo si en el Spivak viene, pero él lo hace directamente usando la condición de Cauchy, pero este teorema demuestra que es equivalente esa condición de Cauchy a esto, que es más sencillo, más simple de manejar. Entonces con esto nos hacemos la vida más fácil. Entonces supongamos que vamos a ponerle, sería la primera parte, porque la segunda es totalmente análoga. Entonces supongamos que, bueno, yo creo que aquí le corto y empezamos con la segunda parte de esta clase